El Señor les bendiga a su hermano y su amigo evangelista del Señor Jorge Solano, el ministerio marcando mi generación. Esto es Reflexiones Diarias. Hoy quiero compartir un versículo de la palabra de Dios que hemos separado en el libro de Nahum. El profeta Nahum, en su capítulo 1 a la letra, dice en el nombre de Jesús, en el versículo 3: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Gracias al Señor por su palabra. Hoy quiero hablar bajo el tema cuando un pueblo se olvida de Dios. El tema de esta mañana, cuando un pueblo se olvida de Dios. El libro de Nahum, según concuerdan los más experimentados biblistas y profundistas de las Escrituras, es del tipo de escritura poética lírica del más alto nivel. Entre todos los profetas, Nahum marca la diferencia porque su tinta, su escritura es de tipo selecto en cuanto a poesía lírica. Y los más experimentados biblistas concuerdan en que Nahum lo que lleva a la nación de Nínive no es un mensaje de arrepentimiento, sino un mensaje de sentencia de juicio, una advertencia directa del juicio. Si bien las profecías de Nahum se cumplieron una generación después de él haberla pronunciado, el libro de Nahum es una especie de continuidad del libro de Jonás. 100 años antes o un siglo antes, el profeta Jonás había profetizado en el antiguo imperio asirio, la ciudad de Nínive, y se había arrepentido el rey y la ciudad a causa del mensaje de Jonás, y Dios pospuso el castigo o desistió de él. Sin embargo, 100 años más tarde, en el tiempo de Nahum, la ciudad se había olvidado de Dios, el pueblo se había apartado de Dios, la ciudad estaba corrompida, los asirios, los ninivitas eran sanguinarios, crueles, intemperantes. Como la misma Biblia dice en el libro de Romanos, en su capítulo 1, donde dice que se hicieron necios, desleales, sin afecto natural, desobedientes a los padres, altivos, soberbios, sin misericordia, implacables, inventores de males, quienes, habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Al igual que otras ciudades que en ocasión se olvidaron de Dios, experimentaron el castigo del juicio divino, también esta ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, experimentaría la sentencia del castigo por haberse olvidado de Dios. En la actualidad, el pueblo se ha olvidado de Dios, las naciones se han olvidado de Dios y hay fracaso sin Dios. Hay fracaso cuando el hombre no atiende a poner en práctica y por obra lo que la palabra del Señor manda y establece. El evangelio no es solo para proclamarlo, también es para practicarlo. Uno de los problemas que tiene en la actualidad la mayor parte de las iglesias a nivel del mundo es la práctica del evangelio, porque muchos experimentados, estudiados hombres de Dios andan por allí llevando palabras de Dios con mucha inteligencia, con mucha desenvoltura. El problema es la práctica, y predicar el evangelio no solo es publicar y pregonar la palabra de Dios, sino que también es practicarlo. Por eso le he enseñado que predicar es publicar, pregonar, explicar y aplicar la palabra de Dios. Cualquiera habla bonito,
Cualquiera sabe mucha Biblia, cualquiera sabe lo que significa un nombre como el de Nahum, significa consuelo de Dios. Cualquiera sabe mucha interpretación de las escrituras, lo que quiere decir en hebreo, en arameo, en griego. Cualquiera puede aprenderse eso, pero lo importante del evangelio no solo es hablarlo, saberlo hablar o saberlo explicar, sino también tener la determinación de aplicarlo y hacerlo, ya que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Debemos tener en cuenta que cuando el pueblo se olvida de Dios, eso va a tener consecuencias funestas. Pero ahora bien, el versículo donde leímos dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Ahora uno puede darse cuenta de las ventajas enormes que nos ha traído la gracia, porque la gracia nos ha permitido que nuestra culpabilidad caiga sobre los hombros de Cristo, y ahora en el nombre de Cristo tú eres justificado, tú eres justificada, tú eres perdonado, tú eres perdonada. Yo soy perdonado, yo soy justificado en el nombre de Cristo, pero para ello debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores olvidadizos. Esto es lo que establece la palabra del Señor, que debemos ser hacedores y no oidores tan solamente. Cuando un pueblo se olvida de Dios, vendrá juicio de parte del Señor. Muchas naciones, generalmente el mundo en la actualidad, no ha tomado la pandemia como una alerta de parte del cielo, sino que lo ha visto como una especie de conspiración de parte de los hombres. Quiero decirle que en muchas ocasiones el Dios de los cielos ha enviado plaga, castigo, juicio a naciones que se han olvidado de Dios, porque cuando el hombre se olvida de su creador, el creador de alguna manera le hará ver y recordar que él es quien tiene el poder y el control. Cuando un pueblo se olvida de Dios, no solo vendrá coronavirus, detrás del coronavirus vendrá otra epidemia, otra pandemia, vendrá hambre, pestilencia, mortandades, guerra, como está establecido en la palabra de Dios en el libro de Mateo en su capítulo 24. Pero hay esperanza todavía, todavía podemos volvernos a Dios, todavía podemos arrepentirnos, todavía podemos convertirnos. La nación de Nínive o la ciudad de Nínive del antiguo imperio asirio se volvió a Dios. El rey y el pueblo se arrepintieron y Dios desistió de la destrucción de Nínive en el tiempo de Jonás. Sin embargo, después 100 años más tarde, en el tiempo de Nahum, cuando el pueblo se había olvidado de Dios, Dios trae la sentencia de juicio. Cuando un pueblo se olvida de Dios, hay una sentencia preparada para aplicarse la humanidad. Este es mi llamado en esta mañana. Estamos a tiempo todavía de volvernos a Dios en arrepentimiento y fe, de pedirle perdón, de venir delante de Él y decirle: hemos pecado contra el cielo y contra ti, pero venimos arrepentidos a decirte: ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia del hombre, ten misericordia de la humanidad, perdona mis pecados, restaura mi vida, ayúdame a servirte y a seguirte y a serte fiel. Nosotros reconocemos que nos hemos olvidado de Dios, pero hoy también venimos a doblar nuestras rodillas delante de Él y a decirle: ten piedad de nosotros, perdónanos y ayúdanos a seguirte y a servirte. Dios es tardo para la ira y grande en poder, pero Él no tendrá por inocente al culpable, a menos que ese culpable le alcance la gracia de Cristo. A menos que a ese culpable resulte justificado, pues, por la fe.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos de Dios. Recuerda que aunque Mateo capítulo 5 versículo 48 dice: sé perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto, de este lado del cielo ninguno podemos ser cristianos perfectos, pero podemos ser cristianos sinceros. Volvámonos a Dios. Shalom.